Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. En este momento, pues, desde Brasil, sigo en esta posición de tener cuidado con lo que está sucediendo en Colombia, con la política y más segmentado en Petro, donde se hace un peligro para Colombia, aunque no lo creamos. Las estrategias de los políticos de cualquier dirección, de izquierda, derecha, centro derecha, como quieran llamarlo, comunistas, la estrategia siempre es buscar el poder. Después de que lo tienen, atacar a quienes han mantenido el poder. En este caso, Petro. Petro hace un recuento histórico de cómo el país no ha sido bien administrado y sigue rico, y para todos ha habido, menos para el pueblo. Entonces él hace en algunos momentos pues unas denuncias de todos esos mecanismos de corrupción que existen a través de cualquier partido político, y él se hace el mejor de los representantes al pueblo, tapando toda su corrupción, claro está, con su propia maquinaria de izquierda. Y la izquierda en todos los países pues ha demostrado que son peores que la corrupción actual. ¿Por qué? Porque llevan a los países a la miseria y a las personas a ser miserables. Y él, dentro de toda su estrategia, pues hace un recuento también a través de su participación con la guerrilla, de esa guerra de 50 años donde hablan ya de paz y creyendo que la paz él la va a lograr, aún con una doctrina que es súper peligrosa. Así digan que él no es guerrillero, él es guerrillero y muchos lo sabemos. Entonces los que no tienen conciencia, los que quieren estirar la mano para que les den, pues son aquellas personas que desean pues ser acogidos en su desgracia, pero son acogidos en su desgracia solamente en teoría, no más. De pronto les dé un dulce y ellos se dejen comprar indirectamente por un dulce, pero no son conscientes de lo que están haciendo. Ahora, ya la gente está cansada de tanta corrupción, eso está bien. Y Petro y la izquierda y todos los políticos de cualquier doctrina, de cualquier dirección, ellos toman ese tema para acaparar público, votos. Y ya él dice que todo Colombia está lleno de AMPA, pero no, él tapa su parte ilegal, que solo lo saben los círculos políticos y los círculos legales y los críticos y gente que le interesa estos temas. Pero el común que él va, a la gente que ellos no saben nada de eso, porque son personas que ni siquiera leen, no saben nada de política, no saben casi nada de nada, más que escuchar un discurso atractivo que lo saque de su miseria. Que hay gente que tiene trabajo y que va a votar por Petro, claro que sí. Que hay gente que tiene dinero y va a votar por Petro, pues claro que sí.
Pero si uno va, son personas miserables. ¿Por qué? Porque no entienden que este sistema a ellos mismos los va a llevar a esos círculos de miseria. Y eso es ser miserable. Ser miserable es querer la miserableza que se ha demostrado a través de la izquierda, a través del comunismo, socialismo, como lo queramos llamar. Se ha demostrado que los países todos se van en quiebra por esa dirección malentendida, por lo menos en Latinoamérica. Y el mundo, porque Corea del Norte, Cuba, Argentina, Ecuador, Bolivia, ahora Colombia. Lo que es Colombia, Chile y México están en peligro de que la izquierda tome las manos administrativamente de un país. Petro, como tal, él, cuando estuvo en la alcaldía, la ilusión de muchos duró muy poco. Aún yo voté por él. Y muchos lo llevamos a la alcaldía. Y nos dimos cuenta lo autocrático en su gobernación, o sea, en su alcaldía. Y fue pues esas personas dictatoriales porque se pasaba la ley por la galleta, solo porque tenía ese poder, y nunca demostró buenos resultados en su gestión administrativa. En ningún momento. Y todos los proyectos que él estaba ejecutando, al último fueron sancionados o pagar multas por sus equivocaciones, y como yo decía, esas multas técnicas que tocaban pagar, no las pagó él, las pagó el fisco, el Estado. Entonces cuando dice, es que Petro pagó, no, él no pagó nada, ni siquiera los almuerzos, porque todo se lo pagó la corrupción de él. Y cuando él habla de Bogotá humana, si le pregunta a la gente que sabe, que es crítica, por sentido común se dan cuenta que fue un desastre toda su gestión en Bogotá. Ahora, todas esas campañas de estrategias de bajarle 200 pesitos al Transmilenio, o proteger el medio ambiente para andar en bicicleta, e ir a las personas más informales. Él impuso muchas cosas que hizo daño a estas mismas personas informales. Impuso cosas como conviértase en un mejor drogadicto dándole la dosis, o dañando todo el sistema masivo de Transmilenio, permitiendo vender dentro de los buses, permitiendo el AMPA supuestamente trabajando, que supuestamente es un rebusque, y permitiendo también toda la contaminación visual de las paredes con estas personas que hablan de arte y se tiran la estética de la ciudad, porque siempre estuvo en defensa del malandro, del que agrede las normas, y normas elementales. Y él hablaba de la tal reivindicación como solución a la pobreza, como solución a los drogadictos. Y eso lo que hizo fue incrementar, o más bien agudizar, la inseguridad, agudizar el consumo. Ahora, cuando él habla de lucha de clases, se demuestra todo el resentimiento social de una doctrina que lo expresa Petro, de la doctrina de izquierda, de la doctrina del comunismo, de la doctrina
que no genera cultura, sino genera es como antiestética cultural. Y esa doctrina también de confrontos que nadie puede, o sea, el rico es el malo, sabiendo que él es rico, la incoherencia, ¿no? Y que el pobre es el que tiene que gobernar, y ya nos hemos dado cuenta los pobres que han gobernado los países, incluyendo Venezuela, con Chávez, que empezó la decadencia de este gran país rico como Dubái. Y él pues se ha venezolanizado indirectamente, directamente, pero indirectamente a los ojos de nosotros. Y tener un Petro en el poder es tremendo peligro. Y ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo los que nunca hemos estado en política? Pues estamos haciendo política en contra de un sistema que tiene un monaguillo que se llama Petro, que tiene aliados a todos los de izquierda, a todas las FARC, que son grupos armados terroristas, así hoy en día no se diga que son terroristas y narcoterroristas. Son aliados. Y estos unidos lo que van a hacer es tirarse el país para meterlo en el gran bloque bolivariano. Y eso está elaborado hace muchos años, aún con el proceso de paz. Porque ya les dieron poder, y ellos con el poder saben que ya tienen todo la maquinaria en proceso para la implementación de la izquierda en un país que todavía es rico y que todavía pueden robar, pero esto los llevan a la quiebra total, porque ya ellos concentran el robo en unos pocos e inmovilizan y matan a todo aquel que se oponga, como cualquier dictadura. Entonces, las estrategias que él está utilizando también es crear miedo frente al rico. Una paranoia a la derecha que siempre ha tenido el poder y que es el que supuestamente el que lleva siempre a la quiebra al pueblo. Y no es eso. ¿Quién lleva a la quiebra al pueblo? Los votantes. Porque los votantes siempre nos vamos por el que tiene un buen discurso, y todos los discursos han sido atractivos, pero ninguno ha sido eficaz. Y ahora, en este momento, el discurso más atractivo es el de Petro, pero es el más peligroso porque es una estrategia que todos los socialistas en todos los países han utilizado y han llevado a los países a la quiebra, a la desgracia, a la guerra psicológica, a la pérdida de libertad, a la pérdida de bienes. Aún no hay comida. Ustedes se han dado cuenta, Venezuela, y aunque no crean, si la izquierda gana, eso se convierte peor que Venezuela. Y las FARC están aliadas con el M-19, que ya no existe, pero con los representantes de la historia de los guerrilleros. Y no hay garantías que todo lo que se dice es verdad, porque en 4 años todo lo que está planteando ni siquiera se alcanza a pasar el proyecto del plan de gobierno. Entonces, para poderlo supuestamente hacer, va a mover la Constitución, la va a reformar a favor de la izquierda, y automáticamente toman el poder y toman la dictadura. Ahora, las FARC, que están metidas ya en el gobierno y que están para ser presidentes a través de Petro, se hacen estratégicamente los olvidadizos, que yo me retiro de la presidencia hasta que pasa todo esto. No, lo que pasa es que
parte del pueblo no los aceptó, pero tienen la ficha clave que es Petro. Y al tener esa ficha clave, pues Petro tiene el proselitismo en muchas regiones, porque en toda parte hay pobreza y hay gente que quiere vivir mejor, y de ahí parte la maquinaria. Entonces, todos los argumentos en teoría que está ahorita planteando la izquierda, el representante de Petro, Chenco, porque ahí está toda la maquinaria de las FARC, porque ellos tienen mucho dinero escondido, después ya lo van a sacar para pues para que entre en acción todos estos grupos que han sido irregulares en Colombia, entran a gobernar y están ayudando a modelar todas estas fuerzas oscuras, subsidiando y buscando ese personaje que han preparado por muchos años llamado Petro, quien se ha mimetizado como un personaje bueno y que ya está dando sus frutos. Entonces, Petro, como todo, hay pruebas, si pudiéramos decir, donde es un peligro. Cuando estuve en Bogotá, las basuras las mandó a contratación pública, ya no con empresas privadas, y la Procuraduría descubrió irregularidades ya terminando su mandato, y la Corte Constitucional ordenó desmontar el esquema de basuras que dio, o que, digámoslo así, negoció la alcaldía con Petro. Pero dejó el problema a la siguiente alcaldía, y eso costó una millonada, y eso no lo pagó él, lo pagaron los colombianos a través de sus impuestos. Igual sucedió con el Transmilenio, por allá donde él cuando estuvo de alcalde, donde él disminuye la tarifa del transporte, pues eso es muy bueno, 200 pesitos, pero como esa contratación está tan chueca y se va para los políticos, y la participación para el Estado, para el gobierno, para el fisco nacional es diferente, o sea, es muy poco lo que le queda, lo otro se lo llevan unos privados, unas empresas privadas. También la Contraloría llega en el 2012 y se da cuenta que dejó de recibir mucho dinero, y el mantenimiento de la misma infraestructura vial no se mantuvo, y también perdió. También la Contraloría que controla todas estas negociaciones imputó muchos cargos por la compra de acciones del gas internacional, de la transportadora de gas internacional. Y Petro pues le generó mucha pérdida, 279 millones de dólares en el 2014. Y eso, ay no, él sabe administrar, él es estudiadísimo, él es el berraco. ¿Y él cómo está haciendo ahora? Pues a través de esa estrategia populista de protección del popular, de protección del pobre, del drogadicto, darle su dosis, pues llevó también a ese detrimento patrimonial.
y se perdió tanto dinero, tanto, que la administración redujo los recursos públicos al supuestamente subsidiar todo. ¿Y quién perdía? La ciudad, en belleza, en estética, en mantenimiento. Y Petro, viendo todo esto, se hace el bueno, convoca a sus masas, ya sabe cuál es la masa, al popular, a la pobre víctima, aún se hace el pobre víctima, y habla de la persecución política, o que la Contraloría también lo persigue, que todos lo persiguen, y llega su pobrecito y se siente atacado, sabiendo que es con justa razón. Entonces el socialismo como tal, en esta zona, y aún los países han demostrado, aún la Unión Soviética cuando estuvo con esos rasgos y con esa doctrina, pues siendo una potencia, si ven lo que pasó, la antigua Unión Soviética, y llevó al país a la última a una guerra y a una división y a encerrar a sus habitantes con un muro, y ellos se creen los mesías, los salvadores, y lo que hay en la tal revolución, lo que hay no es revolución, sino involución. Y todos estos personajes de la historia de este corte, que compran votos subsidiando una partecita, pues eso lo que hace es disparar el gasto fiscal, se dispara la inflación, la moneda se devalúa, los impuestos se aumentan y todo el aparato privado productivo se disminuye, porque no puede sustentar más impuestos. Ahora, cuando hablan de precios de los productos o servicios que ellos tienen que bajar, como sucedió en Venezuela, que almacenes de grande superficie tuvieron que bajar los precios y se fueron a la quiebra y los expropiaron, y eso generó una escasez, pues él lo quiere repetir acá, pero inicialmente se siente el bueno, inicialmente él está vendiéndose para después cogernos, como se dice en Colombia, culiarnos y hacernos pagar todo su resentimiento frente a la gente que quiere vivir bien. Y al último, el desgraciado que votó por él, que ya es desgraciado, porque ya no tiene nada, ni siquiera la gracia, porque la pobreza lo va a invadir, y porque el socialismo se lo está comiendo y lo va a llevar a su fracaso, hasta llegar a comer en las basuras. Y viendo esa dictadura, ahí sí va a reclamar. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta de cómo es darle el poder a un marica guerrillero. A un guerrillero que lleva muertos en las espaldas y que se va a llevar a muchos otros. Y que va a llevar la inflación al 1000% y no al 4% o al 6%, donde ya el sueldo mínimo va a ser de 30.000 pesos. Y si el salario mínimo que hay hoy vigente no alcanza, ¿cómo será? Con esa hiperinflación que se va a generar con un país dictatorial. Y todos dicen, pero es que esto no es Venezuela. Pero así empezó Venezuela, con el mismo discurso, con la misma estrategia y con las mismas mañas y con la misma carita de bueno. Entonces ya el mundo está anunciando la caída de Colombia desde la venezolanización o la dictadura que viene del siglo XXI a través de Petro, con las FARC, aliados con Fidel Castro, que ya murió, aliados más bien con el castrismo, pero no por el apellido, sino porque lo castra uno. Y se está labrando
un régimen donde va a estar algunos países de Latinoamérica: Venezuela, Bolivia, Argentina. Todos estos países que han querido implementar estas dictaduras, pues claro, se van a codiar con Petro, porque son de la misma estirpe. Y estos líderes populistas que hemos conocido son dictadores. Todos empiezan haciéndose amar por un pueblo que no sabe nada de nada, que no tienen discernimiento ni siquiera de los pueblos vecinos que están con el mismo sistema. Y todo por un subsidio, todo porque se expropió a muchos, o se va a expropiar, y la gente aplaudiendo eso. Y no entienden que si expropian a uno, a ellos también los van a expropiar, si tienen. Y en menos de 10 años, Colombia será improductiva y no competitiva, y los poquitos propiedad privada se acabará y pasará al Estado. Y la propiedad privada que tenga tiempo de irse del país se irá, y eso es pobreza. Eso es mucha pobreza. Y vendrán, como han dicho ya muchos, las elecciones, ¿cómo decir?, contaminadas para él mantener la presidencia. Y armará su propia Asamblea Nacional. Y transformará la constituyente la va a transformar a su manera, igual que lo que sucedió en Venezuela y lo que está sucediendo en los países que quieren probar comer mierda. Entonces hay unos en el socialismo, en el comunismo, como quieras llamarlo, con corte guerrillero, narcoterrorista, que eso es nuevo. Las dictaduras tienen unos patrones iguales o parecidos, pero llevan a la desgracia en esta modernidad. Y desde el subsidiar todo, entonces, y del expropiar la propiedad privada y disparando los gastos públicos para la corrupción de su propio sistema, eso, dense en cuenta cómo se va a disparar la inflación, que ya lo había dicho, y no va a haber control legislativo ni judicial que pueda, pues, como medir esto. Colombia sí va a ser una dictadura si se logra permitir esto, y se irá a la quiebra tan rápido que la democracia dejará de existir. Y todos los países de América Latina nunca han logrado gobernar de la mejor manera, y nunca han desarrollado una economía óptima, antes peor, ni han quitado la pobreza. Por el contrario, la corrupción se dispara, la policía mata y roba, porque son los mismos guerrilleros. La policía, que a la policía le toca volverse malosa. Recordemos Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba. Todos han sufrido este flagelo, y eso no es la tal Colombia humana. Lo que viene es fuerte, aunque no lo crean. Lo que viene es pura muerte. Por eso es que dentro de todos estos sistemas, el que se va a escoger no es que sea el óptimo, pero es el que por lo menos nos permite todavía soñar con tener, estudiar para tener, así no lo logremos. Pero tenemos la capacidad de ser ricos, de vivir bien, de comer bien, de pensar mejor, y de no estar matándonos por un plato de comida o por una bolsa de basura. Entonces, hay otras alternativas que son mejores, pero no son perfectas. La peor en este momento de todos los sistemas políticos en Colombia es la izquierda, que nunca la hemos probado y todavía no hemos comido mierda.
y queremos comer mierda, pero no observamos los países que están cayendo y están en esas. Si dejamos avanzar, que no lo vamos a dejar avanzar al sistema, porque Petro es un monaguillo nomás del sistema izquierda, o del sistema socialista o comunista o Petrochenko, o como lo quieran llamar. El sistema es lo de menos, el nombre es lo de menos, pero el sistema sí es de relevancia. Hay que ver el fondo del sistema, no la forma. Tenemos que no dejar montar este sistema. Y muchos ahorita que nunca hacíamos política, ni sabemos política, estamos votando a conciencia por el sistema que nos va a arrastrar a Colombia a la miseria, a la desgracia, a la pobreza absoluta. Porque si Venezuela, que es millonario, es un país súper rico y está en quiebra por su mala administración, teniendo ahí en sus tierras su tesoro y su oro negro, y está mal, ¿cómo será Colombia, que no tiene ese gran recurso pero es rico también? Lo jode. Y la inflación y la hiperinflación se viene, pero sin medida. Esto como reflexión, ustedes verán que van a tomar, por quién van a votar. Pero solo les digo una cosa, y lo han dicho varios a nivel internacional. Ahorita los que están votando por Petro comerán mierda mañana. Y ya será tarde. Y por cuidar sus hijos les tocará comer más. Por lo menos por más de 100 años. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias.